Queridas escuchas, estamos leyendo el libro Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, que fue escrito por el autor Sheldon Koepp en 1972. Una de las frases que se incluyen en este segmento de este video es: todas las batallas importantes de la vida se libran en el interior del yo. ¿Qué les parece? Me encanta esta frase porque refleja el sentido de este canal, que es invitarnos a la reflexión y al descubrimiento personal a través de la conciencia. Deseo que disfruten mucho este video, que incluye los 4 cuentos siguientes de la segunda parte del libro. Verán cómo el autor nos comparte experiencias con sus clientes y también muchos datos históricos y literarios que nos ayudan a entender la psique. Sin duda, todo tiene sentido en la encarnación humana. Desde las experiencias de la infancia está marcada la misión del alma a través del aprendizaje en la psique. Bueno, sin más, vamos allá. Bienvenidas. ¡4! Historia de una búsqueda de amor. Durante la Edad Media, todos sabían que la Tierra se creó en primavera. Así, la primavera era una buena época del año para empezar y el momento más apropiado para emprender una aventura tan sagrada como una peregrinación a Canterbury. Además, con el fin del invierno era un alivio acabar con los castillos oscuros, la falta de calor y una dieta aburrida de alimentos ligeros. No es de extrañar que, cuando en abril caen las dulces lluvias, la gente anhela peregrinar, y los palmeros anhelan buscar los rincones más remotos, de santos lejanos, consagrados en diversas tierras, y especialmente desde todos los confines de los condados de Inglaterra se dirigen a Canterbury. Los cuentos de Canterbury de Chaucer del siglo XIV conforman la última parte de la literatura medieval sobre peregrinos, donde la propia peregrinación sirve como marco argumental que une los relatos individuales. Otros 29 peregrinos y el propio Chaucer parten a paso tranquilo, recorriendo 29 millas cada día de su viaje de 3 días. Para entretenerse e ilustrarse mutuamente, cada uno debe contar una historia a la ida y otra a la vuelta. Entre los peregrinos se encuentran personajes de todo tipo, representantes de casi todas las clases sociales. Incluyen, entre otros, un caballero, un molinero, un cocinero, un hombre de leyes, un marinero, una monja y un monje, así como un médico, un fraile, un terrateniente y un clérigo. Cada uno es descrito y cobra vida a través de la perspectiva terrenal del realismo, riguroso pero altamente civilizado, propio de Chaucer. Nuestro anfitrión es un hombre que acepta todo lo humano, disfruta de todo y no respeta nada. Se disculpa con la nobleza y la iglesia por no haberlos ofendido, pero solo como un toque más de ironía política. Los propios personajes a menudo desahogan sus disgustos con historias despectivas sobre los trabajos y puestos de los demás. Es a partir de los choques de personalidades durante el viaje que surgen algunas historias. Y así, esta peregrinación literal refleja la peregrinación de la vida humana. La sabia, certera y sensible selección de detalles cotidianos de Geoffrey Chaucer, suavizada y armonizada por una mirada humana y a menudo divertida aprobación, calificada por un ingenio irónico, hacen que sus peregrinos vivan incluso ahora. La más memorable de ellas es la esposa de Bath. Esta mujer lujuriosa, Dame Alice, ha pasado su vida enfrascada en la danza del amor con 5 maridos, aparte de otra compañía en su juventud, esos muchachos engreídos. En su camino a Canterbury,
Ella ya está vestida para su peregrinación principal con medias escarlata, apretadas con ligas, un gran sombrero flexible, ancho como un escudo, una capa suelta sobre sus anchas caderas y 10 libras de pañuelos coloridos. Ella está contenta de tener la oportunidad de hablar de la miseria y las penas del matrimonio y de las deliciosas alegrías de hacer el amor. La experiencia es autoridad suficiente para Dame Alice. Ella tiene poco uso para el celibato. Las costumbres religiosas de la época son engañosas. Si Dios hubiera ordenado la virginidad para todos, el matrimonio estaría condenado sin remedio. Y ciertamente, si la semilla nunca se hubiera sembrado, ¿cómo podría crecer la virginidad? Además, la virginidad estaba destinada solo a quienes deseaban llevar una vida perfecta. Se aconseja, no se ordena. En cuanto a ella, Dame Alice no está dispuesta a renunciar a la miel y la flor de la vida por un ideal sin sentido. Siempre ha sido una esposa dispuesta desde los 12 años, siempre dispuesta a ofrecer su belle chose cuando él lo quería. Sus 3 primeros maridos, a cada uno de los cuales les fue infiel, eran viejos cuando ella era joven, ricos en una época en que era pobre. Recibía su dinero y sus tierras, se divertía, hacía poco por cortejarlos y los regañaba con saña. Solo era dulce con ellos una vez que se sometían a su dominio. Enterrando a cada uno por turno, se casó con un cuarto, un playboy al que cree haber amado más porque era desdeñoso en el amor. Y cuando él murió, en su funeral, se sintió atraída por un joven oficinista de Oxford. Al casarse por 5ª vez, ahora le tocaba a ella ser la mayor, la más rica y la más maltratada de los dos. Ella tenía 40 años y él solo 20, pero él era el más desamorado, prefiriendo pasar su tiempo leyendo literatura antifeminista. Finalmente tuvieron una pelea a puñetazos por su negligencia y desprecio. Ella fingió que la había matado, recuperándose solo cuando él mostró remordimiento. Como él cedió, a partir de entonces ella fue amable con él. Estas luchas exquisitamente tortuosas entre los sexos continúan desarrollándose con mayor detalle en el hermoso, diagonal, horrible pacto a largo plazo llamado matrimonio. Sin embargo, el compromiso de por vida con la unión monógama me parece la alternativa más gratificante disponible en nuestra cultura actual. Sin duda, deseo estar abierto a las otras alternativas que sugieren los elocuentes portavoces de la revolución sexual. La liberación femenina y la vida en comunidad, pero confieso que me cuesta creer que las nuevas soluciones no generen nuevos problemas. Actualmente considero el matrimonio monógamo y para toda la vida como la solución más viable a la soledad, el mejor entorno disponible hasta la fecha para criar hijos y el contrato más práctico para el apoyo mutuo y la libertad en un mundo tan difícil de gestionar para una sola persona. Por supuesto, el matrimonio también es limitante, frustrante y a veces terriblemente doloroso. Creo que parte de esto simplemente refleja lo increíblemente difícil que es compartir el centro de la propia vida con otro ser humano completamente independiente y autónomo. Ni siquiera estoy seguro de que las recompensas superen claramente las dificultades. Pero con el matrimonio, como con el trabajo, no tiene mucho sentido calcular los haberes y los deberes para saber si uno está satisfecho o no, a menos que exista otra posibilidad real de solución. Ciertamente se puede, y en algunos casos es prudente, buscar un nuevo trabajo o una nueva pareja. Pero en este momento los compromisos a largo plazo de estar sin trabajo o de permanecer soltero parecen crear más problemas de los que resuelven.
Muchas de las personas que buscan mi ayuda como psicoterapeuta están atormentadas por el dolor de las dificultades matrimoniales. Irónicamente, en estas luchas voluntarias, un cónyuge a menudo se queja amargamente de tener que vivir con una pareja que actúa con las maneras que él o ella encontró más atractivas durante el cortejo. La esposa, por ejemplo, antes encantada de haber encontrado a semejante pareja, ahora se siente decepcionada y sola. Cuando conoció a su marido, le atrajo su estabilidad, su capacidad de autocontrol y su sensatez. Le resultaba claro y agradable que no se alteraba fácilmente, que tenía una perspectiva objetiva y que era muy práctico. Su desapego considerado hacía parecer que podía contar con él para protegerla de su propia impulsividad descabellada y para asegurarse de que no arruinara las cosas. ¡Qué terrible decepción resultó ser! Arrumbaría el precario equilibrio familiar, ignora obstinadamente sus sentimientos y no es agradable estar con él. Esta descripción peyorativa de defectos que antes se consideraban virtudes no se limita en absoluto al lado femenino de la lucha. Su esposo se consideraba sabio y afortunado por haber descubierto a una mujer tan vivaz y libre emocionalmente, tan entusiasta, cariñosa y llena de energía. Ahora está harto. Ha resultado ser rumbaría el precario equilibrio exigente, pidiendo más de lo que nadie podía dar, nunca satisfecha y actuando irracionalmente cuando no consigue lo que quiere. Él, por supuesto, responde a esta avalancha primero intentando ser razonable y luego retrayéndose en una relación prolongada, silencios reflexivos. Él no puede entender por qué su desapego no la calma, como tampoco ella puede entender por qué él no responde a su soledad cuando la expresa llorando lastimeramente o gritando. Lo único que haces es ver los malditos partidos de béisbol en la tele. Cada uno quiere salirse con la suya sin ser vulnerable, para que no lo vean como alguien que cede. Lo que la gente busca en el matrimonio, al menos en parte, es su otra mitad. Cada uno de nosotros está, en cierta medida, incompleto, con algunos aspectos de nuestra humanidad sobredesarrollados y otros descuidados. Lo que no reclamamos para nosotros mismos, lo buscamos en el otro. Por ejemplo, agresividad, ternura, espontaneidad, estabilidad, etc. Esto es más extremo en los matrimonios de neuróticos cuya autoimagen está tan distorsionada que buscan parejas que son caricaturas del otro extremo del espectro de la personalidad, como la mujer tímida y autoinhibida que busca un hombre héroe, épico, glamoroso y superaventurero, mientras que el hombre, a su vez, busca una mujer demasiado asustada para dejar que él se meta en problemas. Hasta cierto punto, cada uno de nosotros se casa para compensar sus propias deficiencias. De niño, nadie puede enfrentarse solo a su familia y a la comunidad y, salvo en los casos más extremos, no está en condiciones de irse y forjar una vida en otro lugar. Para sobrevivir como niños, todos hemos tenido que exagerar aquellos aspectos de nosotros mismos que complacían a aquellos de quienes dependíamos y repudiar esas actitudes y comportamientos que les resultaban inaceptables. Como resultado, en diversos grados, cada uno de nosotros ha crecido en configuraciones desproporcionadas de lo que podríamos ser como seres humanos. Lo que nos falta, lo buscamos y luego luchamos contra ello en quienes elegimos como pareja. Nos casamos con el otro porque es diferente a nosotros y luego nos quejamos. ¿Por qué no puede ser más como yo? Si nos casáramos con cónyuges que fueran como nosotros desde el principio, podrían sobrevenir otro tipo de desastres. Por ejemplo, dos almas tímidas reforzarían su cautela,
hasta que ninguno se aventurara a probar nada nuevo, mientras que una pareja aventurera podría intensificar la imprudencia del otro hasta convertirla en una espiral de catástrofes. Nos guste o no, estas mismas diferencias entre los cónyuges son tanto las fortalezas de un buen matrimonio como los peligros de uno malo. Al trabajar con una pareja en dificultades, puedo señalar esto preguntándole al esposo aventurero: ¿qué pasaría si tu esposa dijera: muy bien, adelante, cada vez que dejas escapar uno de tus impulsivos vuelos de fantasía? O a la esposa cautelosa: ¿dónde llegarías si tu esposo respondiera a tus dudas con sus propias dudas, de modo que pudieras quedarte estancada en lugar de animarte a seguir adelante, sin importar cuánto tiempo, a regañadientes, pase? Una forma de concebir el origen de estas luchas es en función de cómo los niños moldean su identidad en sus relaciones con sus padres. Lo que voy a decir sobre la identificación de un niño con sus padres también se aplica al surgimiento de la personalidad de una niña. Y obviamente las identificaciones no tienen por qué ser con el progenitor del mismo sexo. Concediendo estas variaciones, consideremos el ejemplo simplificado de un niño que se identifica con un padre distante, pasivo y excesivamente controlador. Su madre probablemente será agresiva y muy emotiva. Cuando crezca, se casará con alguien que se parezca al progenitor con el que no se identificaba, madre agresiva. Pronto, las mismas cualidades que lo atrajeron le parecerán opresivas e insistirá en que ella se parezca más al progenitor con el que sí se identificaba, el padre pasivo y distante. Irónicamente, si ella intenta obedecer, él se quejará de que los cambios son demasiado pequeños, demasiado tardíos o de alguna manera no son exactamente lo que él tenía en mente. Solía preguntarme por qué hay tantas dificultades matrimoniales. Ahora que soy más consciente de las formas en que todos nos vemos tentados a luchar con rencor para salirnos con la nuestra, me sorprende que a menudo tengamos éxito en nuestra búsqueda del amor. El relato autobiográfico de la esposa de Bath sobre sus múltiples matrimonios es simplemente un prólogo al relato de su peregrinación. La historia que les cuenta a los demás peregrinos es otro relato de una lucha por el dominio sexual en la búsqueda del amor, esta vez desde la violación hasta el matrimonio y la devoción eterna. En este relato, el escenario mundial de la búsqueda se reduce al lecho matrimonial del dilema. La historia comienza en los buenos tiempos del rey Arturo, antes de que los elfos y las hadas de la tierra cedieran ante los santos frailes purgadores. Uno de los jóvenes caballeros de Arturo se topó con una hermosa joven en el bosque y, por la fuerza, le arrebató su virginidad. Por esta violación fue condenado a que le cortaran la cabeza a la fuerza. La reina y sus damas de compañía suplicaron por su vida, por lo que Arturo accedió a que la reina decidiera el destino del joven caballero. La reina estableció una condición bajo la cual podría ser indultado. Le encomendó una tarea que debía cumplir en 1 año y 1 día, diciendo: sin embargo, vivirás si puedes responderme. ¿Qué es lo que desean las mujeres? Si no, deberá morir. Durante casi 1 año recorrió la tierra, llamando a cada puerta, haciendo su pregunta y recibiendo muchísimas respuestas, ninguna de las cuales podía considerar correcta. Lo que más desean las mujeres, le dijeron, es riqueza y tesoros, honor, alegría y placer, ropas lujosas, diversión en la cama, enviudar y volverse a casar a menudo, ser halagadas y libertad para hacer exactamente lo que queramos. Cerca del final del año no se sentía más cerca de la verdad secreta de lo que había estado al principio. Finalmente, cuando su tiempo casi se había acabado, regresó a casa abatido.
Al llegar a la linde de un bosque, vio a 24 damas bailando en un prado. Esperaba que esto le ofreciera una última oportunidad para encontrar la respuesta a la pregunta de la reina, pero al acercarse, las encantadoras bailarinas desaparecieron. En su lugar solo quedó una vieja y fea bruja. Ella le preguntó qué buscaba y él le contó su búsqueda. Ella le prometió la respuesta si al recibirla juraba hacer lo que ella le pidiera. Superando su repulsión, tomó la mano de la vieja bruja y accedió bajo su palabra. Y así fue como ella le reveló el secreto. La anciana y el caballero cabalgaron juntos hacia la corte. La reina le preguntó al caballero si su búsqueda había tenido éxito, y de ser así, le ordenó que dijera la respuesta. Él habló diciendo: la mujer desea la misma soberanía sobre su marido que sobre su amante. Todas las mujeres quedaron encantadas con su respuesta y estuvieron de acuerdo en que se le perdonara la vida. La anciana se levantó de un salto y contó a la asamblea su pacto con el caballero. Luego se volvió hacia él y le dijo: cumple tu palabra y tómame por esposa. El joven se horrorizó y suplicó que lo dejaran ir, que lo sometieran a alguna otra exigencia en su lugar. Toma todos mis bienes, pero deja mi cuerpo libre, suplicó. Pero por desgracia se vio obligado a casarse. En el triste lecho nupcial, el joven caballero se retorcía de angustia, torturado por el aspecto tan repugnante de su esposa. La anciana se sintió herida cuando él le dijo que no la soportaba porque era tan vieja, tan fea y de tan baja cuna. Insistió en que todos estos asuntos de apariencia no contaban para nada. De hecho, continuó señalando que, dado todo esto, no tendría que preocuparse por su infidelidad. Sin embargo, ella llegaría a un acuerdo si fuera necesario. Le ofreció dos opciones: o podía tenerla vieja, fea y fiel hasta que muriera, o podía transformarse en una esposa joven, bonita e infiel. Solo necesitaba elegir. No podía elegir entre dos alternativas tan sombrías. En cambio, se entregó a su soberanía, dejándole a ella la decisión. En el momento en que supo que había ganado el dominio, le exigió que la besara. Y justo cuando él se sometió, ella se convirtió en una joven encantadora. No solo eso, sino que cedió y juró serle fiel para siempre. Y a sus besos, ella respondió en la medida más amplia, con todo lo que podía deleitarle o darle placer. Al igual que Dame Alice, muchos de los buscadores contemporáneos ahora en peregrinaciones psicoterapéuticas también están muy preocupados por la lucha entre los sexos. Los teóricos psicoanalíticos tienden a entender la plétora de problemas sexuales entre los pacientes como una expresión de las divagaciones infantiles no resueltas de la libido. Esa hipotética energía sexual fundamental, la supuesta base instintiva de todo comportamiento. Desconozco qué proporción de los problemas de la lucha sexual puedan ser instintivos. Sin embargo, es evidente que existen otras influencias en juego. La tan necesaria literatura contemporánea sobre la liberación femenina, por ejemplo, señala la política opresiva del sexo, la brutal opresión de las mujeres, la trampa recíproca de los hombres en su propia perversidad de poder y los destructivos contraataques que las mujeres han tenido que desarrollar. Es posible que, si un hombre o una mujer crece en una cultura tan opresiva como la nuestra, no pueda ser completamente transparente sobre el sexo, como tampoco lo podemos ser nosotros sobre las relaciones entre las razas. Aunque me atrevo a escribir sobre estos temas, como hombre debo tener presente que hay muchas maneras en las que nunca podré entender realmente lo que es ser mujer en nuestra cultura. Otro conjunto de parámetros cruciales para la lucha sexual es la expresión de las interacciones personales más que sociales. Que gran parte de la lucha humana parezca tener lugar en términos sexuales es algo engañoso. Por sexual me refiero a toda una gama de relaciones entre hombres y mujeres, no simplemente los placeres explícitos de la alcoba. La ambigüedad e incertidumbres de realizarse como hombre o como mujer a veces enmascaran la angustia más profunda de simplemente ser humano.
La ubicuidad de tales luchas ocurre no por alguna cualidad fundamentalmente problemática de la sexualidad, sino por el contrario, porque la sexualidad tiene cualidades que atraen otros problemas a medida que las personas buscan soluciones sexuales a los interminables conflictos y ambigüedades de la molestia de vivir la vida como ser humano, ya sea hombre o mujer. La relación enredada entre los sexos es el escenario de intentos de soluciones que dan la apariencia de problemas solo porque las soluciones son inadecuadas. El sexo es un ámbito en el que se desarrollan otros tipos de problemas. El primer factor subyacente a la ubicuidad de los conflictos sexuales dentro y entre un hombre y una mujer es que los anhelos sexuales son hasta cierto punto instintivos y por lo tanto fiables, es decir, se puede esperar con certeza que ocurran en todos. En segundo lugar, la sexualidad es una necesidad instintiva prescindible. El hambre y la sed, por ejemplo, aunque están presentes en todos, no se pueden controlar. Estas necesidades instintivas no pueden negarse por mucho tiempo sin destruirnos. Carecen de la flexibilidad logística del sexo. Imagina intentar aguantar a una pareja dejando de comer y beber durante semanas. Una tercera cualidad fortuita que convierte al sexo en un probable escenario instintivo para la manifestación de otros conflictos no sexuales es que de todos los instintos, la sexualidad parece ser la única que es fundamentalmente interpersonal. Incluso la masturbación suele tener una cualidad interpersonal, ya que trae consigo o facilita fantasías en las que nuestros deseos con respecto a la relación con otra persona pueden verse satisfechos. Debido a este parámetro interpersonal, el sexo a menudo invita a la expresión y al intento de resolución de luchas no sexuales en torno a las polaridades de la relación personal. Estas incluyen la dominación y la sumisión, la crianza y la dependencia, la persecución y el victimismo, el poder y la impotencia, y la ternura y la violencia. El cuarto parámetro de la sexualidad, aquel que impulsa de lleno las cualidades interpersonales de confianza, prescindibles e imprescindibles, es su vulnerabilidad a los sutiles cambios de humor, actitud y comportamiento, tanto en uno mismo como en la pareja. Los hombres y las mujeres se excitan, entre comillas, y desactivan, entre comillas, tan fácilmente con un gesto, una palabra o una expresión facial, que la interacción sexual se convierte en un campo de batalla muy tentador en el que continuar con los matices de anhelos y resentimientos no resueltos, sentimientos que surgieron en otros contextos humanos que no eran principalmente sexuales. La obstinación, la terquedad, el rencor y otras insistencias mezquinas en mantener la ilusión de controlar aquello que no podemos controlar proliferan en las relaciones entre los sexos. La renuencia a ser vulnerables, indefensos, ceder el control, confiar, se despliega en un intento desesperado por salirse con la suya o, en su defecto, al menos por asegurarse de que la pareja no se salga con la suya. Salirnos con la nuestra, lo que Dame Alice dice que es lo que más desean las mujeres, es, Dios nos ayude, a menudo lo que los hombres desean para sí mismos también. Cuento número 5. Cuento acerca de alguien enfermo de poder. Cuando conocemos a Macbeth por primera vez, es un general comandante valiente y leal al servicio del rey Duncan de Escocia, recién llegado de la victoria en la batalla en nombre del rey. Satisfecho de servir, se compromete a apoyar el reinado de Duncan, tanto como su pariente, así como su súbdito.
Cuando 3 brujas le dicen que su futuro promete un ascenso, que algún día incluso será rey de ahora en adelante, su hambre latente de poder se despierta. Una vez contento con servir a los que están en el poder, ahora comienza a conocer los negros y profundos deseos de grandeza, la ambición abovedada por una posición por encima de otros hombres. De repente, ve a cualquiera que se interponga entre él y su ascenso al trono como un escalón en el que debo caer o saltar, porque en mi camino está. Ha iniciado su enfermedad de poder. Aunque preocupado por las incertidumbres y la indecisión, con el apoyo de la despiadada ambición de su más querida compañera de grandeza, Lady Macbeth, continúa matando al rey, culpando a otros. Su esposa en cada momento lo incita a hacer lo que sea necesario para alcanzar el poder y la grandeza. No habría asesinado a su señor si ella no se hubiera burlado y provocado de él, para que seas el mismo en tus actos y valor que en tus deseos. Los abusos de poder a menudo también ocupan un lugar central en las luchas del paciente peregrino de psicoterapia. La diferencia irónica es que estos pacientes, con mayor frecuencia, han sido atrapados en la búsqueda de una forma ilusoria de poder, una que finalmente los deja impotentes. No es el proverbial poder político que corrompe absolutamente lo que los acaba. Su búsqueda tiene más en común con la ambición obsesiva y voraz de Macbeth. No es el poder que ejerce, sino más bien los anhelos demoníacos de ascenso que absorben el alma, lo que corroe el carácter de Macbeth. Al igual que Macbeth, el neurótico ha formado parte de una conspiración familiar, pero sus juegos de poder carecen de la sustancia de los actos violentos de Macbeth, con sus consecuencias de política real. La metáfora del matador puede ayudar a aclarar las diferencias. Piense en Macbeth como un torero que arriesga su vida en la arena. Salvo el apoyo de su picadora, Lady Macbeth, solo cuenta con su determinación implacable, la brillantez de su capa y la potencia de su espada para atravesar los cuernos del toro en el momento decisivo. Para el neurótico es casi lo mismo. Determinación obstinada, apoyo familiar, brillantes y distractores destellos de la capa y la espada afilada, listas para matar. Solo una diferencia. En el ruedo del neurótico no hay toro. Es probable que el paciente de psicoterapia se enfrente entonces a la ilusión de poder interpersonal, la fantasía de tener poder sobre los sentimientos ajenos, una irónica y fingida potencia que esclaviza al amo mientras otorga soberanía a la supuesta víctima. Un ejemplo de esta cruel y absurda ilusión de poder interpersonal es la idea errónea del hijo pequeño de que puede emerger como un líder en la tríada familiar. Ay del niño que cometa el error de creer que ha ganado la batalla edípica. La madre puede insistir en que se convertirá en un hombre mejor que su padre, que de hecho ya es más reflexivo, más considerado, más responsable y más valiente que su inútil anciano. El padre puede conspirar para alimentar la ilusión, aparentando estar dispuesto a ceder el cuidado y la alimentación de la madre al joven contendiente. Esta complicidad parental engaña al joven príncipe, haciéndole creer que su poder ha sido legitimado. Solo gradualmente el niño descubre que su posición se basa más en enormes responsabilidades que en libertad y privilegios. Al intentar aprender a ser hombre, sin un padre fuerte que le muestre el camino, el niño se ve en la necesidad de reinventarse. Debe convertirse en el hombrecito de su madre sin haber tenido la oportunidad de vivir la dependencia protegida de ser un niño pequeño. La coronación es un engaño. Lo han engañado. Los efectos destructivos del fraude subyacente se hacen evidentes cuando, ya de hombre, comienza terapia. Se siente impulsado, pero de alguna manera nunca logra lo suficiente. Está cansado, pero se siente culpable cada vez que se toma un descanso de su resentida obligación. Al contar su historia, se da cuenta de que su lugar en la familia no era el de potentado, sino el de peón. No solo no era realmente el poder central, sino que era un incauto dispuesto.
Doblemente privado tanto del cuidado cariñoso de su madre como de la fuerte protección y modelo de crecimiento de su padre, el príncipe no ha sido más que un chivo expiatorio. Sus padres se unieron originalmente por su interés mutuo, hicieron el amor por su deseo de intimidad compartida, no pensaban en él cuando fue concebido, continuaron teniendo intimidad y dirigiendo la familia juntos durante todo su reinado como figura decorativa. Y ahora que él ha crecido y vive en otro lugar, llevando el peso de sus ilusiones de poder infantiles a su trabajo adulto y a su propio matrimonio, siguen juntos. Su matrimonio continúa en su ausencia, la madre se las arregla sin su delfín, y el padre sigue al mando en secreto. La ilusión de poder llevó al hijo a trabajar cuando debería haber disfrutado. Le permitió cuidar de la madre cuando ella debería haberlo cuidado a él. Y además le costó el apoyo fortalecedor de un padre visiblemente asertivo. Macbeth, por supuesto, también terminó pagando un precio muy alto por la breve oportunidad de verse superior a los demás hombres, autosuficiente e invulnerable a su poder. Ciertamente su propia ambición lo perjudicó, pero otros conspiraron para su caída final. Las 3 brujas profetizaron ambiguamente sus triunfos, que Macbeth aprovechó como garantías de que su poder estaría asegurado, de que era inmune a las represalias ajenas. Su cruel y ambiciosa esposa lo instó al engaño y al asesinato, solo para caer de su lado poco después, sumido en la culpa, muriendo de desesperación. Su carácter se desmoronó a medida que se vio obligado a cometer crímenes cada vez peores para mantener su incierto control sobre la omnipotencia mercurial que le costó su integridad, su libertad y finalmente su vida. De una forma u otra, el poder sobre los demás siempre resulta ser una carga costosa. La sensación de la propia fuerza y la libertad de hacer con ella lo que se desee conllevan una sensación de expansión, de júbilo. Si el ámbito en el que se realiza este poder se orienta hacia las posibilidades creativas del yo, entonces la emoción y la alegría se hacen posibles. Pero si esta libertad se experimenta como poder sobre los demás, ambas partes quedarán atrapadas. No importa si el poder se usa con benevolencia o para la explotación, el resultado es el mismo. Si veo a otros adultos como más débiles que yo en nuestras relaciones personales, no importa si se ofrecen voluntariamente a ser pupilos a quienes debo proteger o víctimas a quienes debo explotar. Si conspiro con ellos para la ilusión de cualquier tipo de poder, ya sea benigno o malévolo, ambos quedaremos atrapados en un pacto simbiótico. Mi sensación de poder sobre los demás limitará mi libertad para vivir mis deseos. O estaré obligado a cuidar de mis pupilos, o tendré que malgastarme en sofocar a los siervos amotinados y protegerme de las víctimas que podrían tomar represalias. Esta paradoja surge para algunas personas en sus primeros años. Como niños son impotentes, necesitan cuidados. Los niños tienen derecho. Para que un niño pueda primero sobrehacer algo espontáneo, algo que derrumbaría el precario equilibrio familiar autorrealizado, sus padres deben cuidarlo. Sus necesidades físicas de alimento, calor y protección contra lesiones son la línea de base, pero también hay que proporcionarle situaciones que apoyen su maduración, alentarlo a hacer aquellas cosas para las que está preparado y una estructuración parental que no le pida asumir actividades difíciles demasiado pronto. La más insidiosa de las responsabilidades prematuras que se pueden imponer a algunos niños es la expectativa de que, de alguna manera, el niño debe cuidar de sus padres y no al revés. Los padres que fueron criados con muy poca atención a sus propios sentimientos tempranos, si no se han resuelto los problemas emocionales resultantes en los años posteriores, a menudo anhelan tener hijos propios para que éstos los hagan felices. Recuerdo a una niña sobrecargada que, de adulta, acudió a mí para terapia quejándose de depresión crónica y pánico intermitente por las cargas y responsabilidades de su trabajo.
De pequeña había perdido a su padre y su madre, que se negaba a crecer y era petulante, insistió en que Phyllis compensara la frustración de la viudez, siendo la mejor en todo lo que intentaba y haciéndola sentir orgullosa de ella. Durante mucho tiempo, Phyllis se sintió muy importante, con el poder y la consiguiente obligación de aliviar la monótona existencia de su madre. Rara vez jugaba o hacía cosas solo para ella. En cambio, se dedicó a sobresalir en la escuela, a cuidar de la casa de su asediada madre trabajadora, a convertirse en una estudiante destacada de música y danza y a cuidar a su hermana menor. Al principio, cuando algo le resultaba demasiado difícil, cuando se sentía confundida o cuando sufría alguna de las decepciones que todos los niños experimentan, recurría a su madre en busca de consuelo. La falsa sensación de importancia para una madre a la que tenía el poder de hacer feliz la llevó a creer que debía esperar calidez y compasión de esta mujer que sin duda la amaba. Pero cada vez que cometía el error de acudir a su madre con sus problemas, su madre respondía a las lágrimas de Phyllis con las suyas, explicándole que el bienestar de su hija era tan importante para ella que no soportaba verla infeliz. Siempre el resultado era el mismo. Phyllis acudía a ella implorando comprensión solo para terminar teniendo que consolarla. Con el tiempo, Phyllis aprendió a ser una niña grande y súper competente en lugar de molestar a su pobre madre. Solo se sentía bien consigo misma cuando lograba algo que imaginaba que la haría sentir orgullosa. Creció hasta convertirse en una mujer brillante y atractiva y pudo obtener títulos de posgrado, convertirse en una profesional respetada en su campo y obtener un nombramiento para dirigir un importante proyecto gubernamental. Para cuando vino a verme, le costaba levantarse cada mañana para ir a trabajar. Sentía, sin pruebas objetivas, que su trabajo era tan difícil que, por primera vez, fracasaría y decepcionaría a todos. También se encontraba llorando cada vez más a menudo, pero no quería molestarme con eso porque no había una buena razón para sus lágrimas. Una cosa más, tenía un deseo loco y encantador de dejarlo todo y convertirse en bailarina go-go. Esperaba que la ayudara a superar ese deseo juguetón, porque si fracasaba profesionalmente, haría infeliz a su esposo y decepcionaría a todos los que dependían de ella en el trabajo. Desde nuestra primera reunión, Phyllis me pareció una persona encantadoramente atractiva, excepto cuando intentaba impresionarme con lo mucho que estaba dispuesta a hacer para hacerme feliz. No tenía control sobre las cosas que más me gustan de ella, su calidez, su espontaneidad, su vulnerabilidad y la profundidad de sus sentimientos que mostraba cuando no se mostraba cohibida. Le hice saber de muchas maneras que me daba igual si se quedaba en el gobierno para tener un gran éxito en el proyecto que dirigía o si en cambio decidía irse a la travesura, la diversión y la insensatez de ser bailarina go-go. Mi único interés era ayudarla a encontrar la felicidad que fuera solo para ella, independientemente de si sus amigos y familiares estaban contentos o disgustados por cómo vivía su vida. Una y otra vez ella interpretaba su propio dolor y desaprobación en mis reacciones e intentaba frenéticamente adaptar su comportamiento para hacerme feliz. Poco a poco se dio cuenta de que, aunque me gustaba, no la necesitaba, como tampoco a las demás personas a las que sentía que debía proteger del abuso ilusorio de su poder fantaseado sobre ellas. Su fantasía mágica se resistía a morir, pues le proporcionaba muchísima satisfacción el espejismo de estar a cargo del bienestar de los demás. Pero después de un tiempo empezó a experimentar la nueva realidad de que cada persona era tan fuerte y tan débil como cualquier otra. Poco a poco aprendió que cada uno de nosotros, los adultos, tenía tanto o tan poco poder como el otro y que era mejor que aprendiéramos a cuidarnos. Si a alguien no le gustaba, era su problema.
Las ilusiones de poder como la que Phyllis vivía siempre son el resultado de un contrato temprano entre dos partes. Uno de los firmantes es una persona que siente la necesidad de cuidar a los demás y que llega a percibir que sus deseos de felicidad propia perjudican los sentimientos ajenos. Es como si solo hubiera una cierta cantidad de felicidad para todos. El cómplice de este mal acuerdo es una persona crucial en su vida, quizás primero su padre o madre, luego su cónyuge, otro individuo engañado, pero esta vez con una ilusión de poder recíproco. La segunda parte es quien insiste en que su propio bienestar depende de cómo viva la suya la primera, empoderada. Por cada persona que se ofrece a vivir como una herramienta para no convertirse en un cuchillo, hay otra que amenaza con convertirse en una herida. Tengo la firme impresión de que en tales acuerdos la víctima es mucho más peligrosa que el poderoso cuidador, agobiado por la responsabilidad. Cuidado con la táctica de la indefensión de la víctima crónica. Algunas personas suelen eludir sus propias responsabilidades en situaciones difíciles en las que de otro modo tendrían que cuidar de sí mismas, actuando con impotencia y debilidad para que otros cuiden de ellas. Si la persona no responde, se le acusa de crueldad e insensibilidad. Pero si asume con arrogancia el papel de cuidador, el indefenso pronto lo despreciará por ser un necio débil, y lo que ofrece le será devuelto como insuficiente. A la larga, el ayudante se siente impotente. Finalmente, la víctima ocupa la posición de poder, aunque no haya ganado nada más que la degradante imposición de su voluntad al actuar con debilidad, o en su defecto, se conforma con la rencorosa sensación de haber podido evitar que el otro se saliera con la suya. Cuando una víctima tan indefensa busca mi consejo como psicoterapeuta, pronto queda claro que no hará nada para aclarar el caos de su propia vida, y que, como se supone que soy más fuerte, debo hacerlo por él o por ella. Siempre que cedo a la tentación de intentar ayudar, resulta que no entiendo realmente qué se necesita, que llego demasiado tarde y con muy poco. A medida que empiezo a desengancharme, a estar disponible sin intentar cuidar a un paciente así, me acusan de ser insensible, carente de compasión humana. Mi diversión empeora las cosas aún más y a veces el paciente abandona, añadiendo quejoso mi nombre a la lista de terapeutas que lo han decepcionado. En algunos casos, el paciente continúa en tratamiento quejándose de no llegar a ninguna parte. Refuerzo su desesperación, coincidiendo en que probablemente será así de infeliz toda su vida, que no todas las historias tienen finales felices. Si el paciente puede movilizar su rabia contra mí por no importarme, entre paréntesis, contra sus padres por mantenerlo como un peón indefenso de su degradante cuidado, entonces podría estar dispuesto a luchar por su vida, a esforzarse por la felicidad ganada. Con eso, con gusto lo ayudaré. A veces me parece que en esta vida absurdamente aleatoria hay cierta justicia inherente en el resultado de las relaciones personales. A la larga, no recibimos más de lo que hemos estado dispuestos a arriesgar. No podemos quedarnos con más de lo que ganamos con nuestro propio esfuerzo. En cierto modo, cada uno recibe lo que merece. Cada uno tiene derecho a quedarse con tanta basura como esté dispuesto a publicar o a soportar. La aparente preocupación de Phyllis por mis sentimientos, su deseo de ser la buena paciente para que yo fuera feliz con ella, no era en absoluto una expresión de amor, ni siquiera de buena voluntad. Le molestaba venir a terapia, tener que trabajar para pagarme, además de comprometerse a ponerse manos a la obra en cada sesión. Periódicamente este resentimiento se expresaba en un periodo petulante de enfado improductivo o en comportamientos de niña mala entre sesiones. Para ver cuánta basura podía soportar, periódicamente ella escupía una diatriba abusiva sobre lo que ella experimentaba como una falta de aprecio por sus esfuerzos en mi nombre.
Por un tiempo pareció estar tan preocupada por lograr algo para complacerme y que la aceptara, que no podía comprender en absoluto que me gustara tanto tal como era. Si siquiera cambiar algo en sí misma por su propio bien, yo estaría dispuesto a ayudarla, pero no tenía ninguna necesidad personal de que cambiara nada. Le daba mucho más miedo aceptar mi valoración como un regalo, un golpe de gracia sobre el que no tenía control, que esforzarse por encontrar la manera de cantar para ganarse la cena, de comprar mi aceptación, o al menos alquilarla. De esa manera, al menos, podía mantener la ilusión de tener poder sobre mi felicidad, así como la opción de revocarla si fuera necesario. Mientras contaba su historia, hablamos un poco sobre la clase de niña que había sido. Expresé curiosidad por ese momento de su crecimiento en el que decidió que no era suficiente, en el que sintió la necesidad de asumir la responsabilidad de convertirse en alguien de quien su madre pudiera estar orgullosa. El relato de Phyllis me recordó las líneas de los diarios de Anaïs Nin, que expresaban una autodeterminación equivalente. Anaïs escribe: si mi padre se fue, seguramente no me quería, y si no me quería, seguramente era porque yo no era digna de ser amada. Iba a interesarle de otras maneras, iba a volverme interesante, y crecí en profundidad a través de la tristeza y la inseguridad. Como cortesana, a los 9 años, ya había experimentado el fracaso, así que debía buscar otras maneras de interesar a los hombres. Aunque no las abordaré aquí, las aspiraciones de Phyllis de chica gogo también contenían algunos elementos similares. Siempre es una experiencia conmovedora acompañar a una paciente en el relato de su propia historia hasta el punto en que pueda volver a verse demasiado joven para ser reprochada. En una exploración como esta, la paciente alcanza un estado de deleite desconcertante consigo misma, al darse cuenta de que hubo un tiempo en el que estaba bien, tal como era, siendo ella misma. Por lo general, este punto se establece como un recuerdo de cómo debió haber sido a los 2 o 3 años. Instintivamente, todos encontramos a los niños pequeños adorables y atractivos. De lo contrario, la especie se habría extinguido sin que ningún niño sobreviviera sin estas respuestas de cariño que su propia naturaleza evoca en los adultos que le crían. Incluso el adulto más neurótico y autocrítico no puede mantener la imagen absurda de que alguna vez fue incapaz de ser un bebé. Sería como intentar mantener la imagen de un gatito que no supo ser un gatito. El reconfortante reconocimiento de sí misma como una niña adorable a menudo genera muchos recuerdos reales de cómo era, cómo actuaba y cuán atractiva a veces la encontraban las personas fuera de la familia. Es en ese punto que la amargura de la paciente empieza a aflorar, al darse cuenta de que si ha perdido el placer de ser la niña que una vez fue, es porque otros la engañaron. Le enseñaron que, de alguna manera, no era lo suficientemente agradable. A través de las expresiones de insatisfacción e infelicidad de sus padres, aprendió que algo andaba mal con ella. Por supuesto, otra alternativa hipotética habría sido que la niña decidiera que, ya que estaba bien como estaba, algo terriblemente malo debía haber pasado con sus padres. Pero los niños necesitan al menos la esperanza constante de que sus padres lleguen a amarlos. Decidir que estos padres locos nunca la amarán, haga lo que haga, en quien se convierta, la dejaría sumida en una profunda desesperación en la que seguramente se asfixiaría y moriría. La única opción que la niña experimenta es aceptar que ha hecho infelices a sus padres y que tal vez podría cambiar para hacerlos felices de nuevo. En este punto de decisión, la aterradora impotencia de la niña da paso a la promesa de poder. Si de verdad los ha hecho infelices, por muy horrible que se sienta, entonces sí importa.
es importante para ellos. Ahora comienza la búsqueda desesperada de indicios en la expresión paterna que sugieran cómo se podría desarrollar este poder, qué podría hacer la niña para enmendar las cosas. Al narrar su historia, reconoce que se creyó la absurda devaluación que sus padres le hicieron. Llega entonces un momento de confusión y de lucha por cambiar lo inmutable. Luego, lenta y desigualmente fragmentada, la amalgama de amargura destructiva puede dar paso a la rabia y el dolor que la acompañan. Por lo general, la ira se desata primero en forma de recriminaciones contra la injusticia de quienes deberían haberla amado. Exige saber por qué le sucedió esto. Cuando le digo que no hay razón, me escupe su ira. Pero a medida que empieza a comprender que su tragedia es la expresión fortuita de haber nacido en la casa equivocada, la ira da paso al lamento por lo que podría haber sido. Cualquier niño nacido en esa familia, en ese momento, habría sido igualmente inapreciado. Las condiciones actuariales que podrían haber influido en su destino incluyen factores como el sexo del niño, su lugar en el orden de nacimiento de los hermanos y su relación con el lugar de los padres en sus propias familias tempranas, la etapa del matrimonio en la que nació, la situación económica de la familia, etc. Su destino no tenía nada que ver con el tipo de niña que realmente era. Si hubiera nacido en la familia de al lado, podría haber sido valorada y disfrutada por la clase de niña encantadora que una vez fue. Qué desperdicio de su vida dedicarse a intentar ser lo suficientemente buena para su madre cuando ya lo era. Nada podría ser lo suficientemente bueno para satisfacer finalmente a una madre así. Si puede afrontar lo tonta que ha sido al intentar una y otra vez transformar su vitalidad en un poder que haría feliz a esta madre insaciable, entonces podrá recuperar su poder para sí misma. Nunca tuvo un poder real sobre su madre ni sobre los sentimientos de nadie más. Su único poder real reside en tomar las riendas de su vida, disfrutar de ser quien es y darle el mayor sentido posible, independientemente de lo que otros esperen o no de ella. Pero el pasado no puede enterrarse sin el dolor del duelo. Debe intentar afrontar lo mal que se siente y lo indefensa que está atrapada en su propia historia. En lugar de intentar reunir la fuerza para ser lo suficientemente perfecta como para satisfacer a los demás, de sentir la responsabilidad fraudulenta de ser aparentemente peligrosa para la felicidad ajena, todo lo que puede hacer es empezar a arriesgarse cada vez más a darse a conocer. Debe revelar su yo imperfecto, inconsistente, bueno, malo, débil, fuerte, demasiado humano al resto de nosotros, para que podamos conocerla y ser conocidos por ella. Si algunos no la aman, sin duda otros sí. En cualquier caso, nadie puede ocupar el lugar de otro. A veces se gana, a veces se pierde y las pérdidas nunca se compensan. Simplemente tendrá que prescindir de algo, le guste o no. Debe afrontar sus pérdidas y su impotencia para revertirlas. Ella debe llorar y lamentarse y afligirse. Ella debe desengancharse del pasado para hacer espacio para el presente. Al enterrar a los padres de la infancia, ella debe conformarse con el resto del mundo menos dos. No es un maltrato, después de todo. La ilusión de poder sobre los sentimientos de los demás es una quimera mortal. Nosotros, ninguno de nosotros, somos más fuertes que cualquier otro adulto, y ciertamente todos fuimos más vulnerables, más indefensos y más dependientes como niños que los padres que engañaron a aquellos de nosotros que asumimos más de lo que realmente estábamos listos para manejar. Pero esa parte ya está hecha. Ese momento en que mi propio mundo personal estaba dividido
entre los débiles y los poderosos. Yo, por mi parte, he aprendido bien la mitad de la lección. Puedo ver a través del aparente poder de los demás. Hay pocas personas en mi vida ahora que tengan el poder político real para imponer una tiranía cerrada sobre mis acciones. Por supuesto, no me enfrentaré a un policía armado con un garrote, pero la ferocidad simulada de la mayoría de las demás personas ya no me intimida. Tengo muy claro que nadie es más grande que yo. Es la otra parte en la que a veces todavía me obsesiono. A veces insisto en dejarme llevar por la ilusión de que algunas personas, aparte de los niños pequeños, son más pequeñas, más débiles o más vulnerables que yo. En mis peores momentos sigo tentado a la arrogante suposición de que puedo victimizar a otras personas, seres inferiores cuyos frágiles sentimientos debería estar cuidando de alguna manera. Señor, líbrame de las supuestas víctimas. ¡6! Cuento acerca de un caballero loco. Prefiero la locura de Don Quijote a la cordura de la mayoría de los hombres. Se dice que el caballero de la triste figura de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, fue engañado por los efectos aturdidores de su continua inmersión en la lectura de cuentos de caballería sobre encantamientos, encuentros caballerescos, batallas, desafíos, heridas, el amor y sus tormentos y toda suerte de cosas imposibles. Ignorando las serias disuasiones de familiares y amigos, este tranquilo caballero de pueblo, de mediana edad, cedió a su locura y decidió salir a pasar el resto de su vida como caballero andante. Para servir a Dios y a la patria, así como para ganarse el honor, partió con una armadura improvisada, de segunda mano y oxidada, que no le sentaba bien, a lomos de un cansado caballo de carreras al que le asignó el pesado nombre de Rocinante. Se propuso recorrer el mundo de la España rural del siglo XVII en una aventura para corregir cualquier injusticia que pudiera encontrar, en nombre de la justicia social y para alcanzar la gloria personal. Aunque exageraba su propia importancia, tenía una visión distorsionada de lo que encontraba y sobreestimaba sus posibilidades de arreglar las cosas. El mundo al que se adentró era realmente, como el nuestro, injusto. Quizás se requiere que un santo necio como Don Quijote se tome la maldad del mundo lo suficientemente en serio y se considere lo suficientemente capaz como para estar dispuesto a dedicar su vida a mejorar la condición de los demás. Se necesita un Cristo gótico, desgarrado por la angustia moderna de enfrentar los sufrimientos de este mundo absurdo. Un Cristo ridículo de nuestro propio vecindario, creado por una imaginación dolorosa que ha perdido su inocencia y su voluntad y se esfuerza por reemplazarlas. Después de todo, los intentos de cambio social suelen dejarse en manos de los jóvenes idealistas, mientras que los chicos mayores esperan a que los jóvenes insensatos superen su locura. Recuerdo bien algunas de mis primeras aventuras como joven psicólogo. Mi primer trabajo fue en el personal de un almacén monolítico y sin futuro para enfermos mentales, conocido como Hospital Psiquiátrico Estatal. Mi inocencia me impidió darme cuenta de que los esfuerzos por ayudar a los pacientes en un entorno tan trágico y cómico estaban irremediablemente condenados al fracaso. Aún inquebrantable, mi renovado compromiso personal, mi ingenuo entusiasmo desbordante y mi exagerada confianza en mí mismo me permitieron lograr hazañas imposibles, hacer lo que no se podía hacer. Pasé horas hablando con hombres y mujeres desesperanzadamente indiferentes, olvidados y catatónicos, hasta que finalmente, en algunos, una chispa de vida regresó a sus ojos que llevaban tanto tiempo vacíos. Solo después de que la edad y la experiencia me hicieron más realista, alcancé la cordura profesional, de modo que ya no pude ser de ayuda a esas pobres almas cautivas.
Necesitado de una bella dama a quien dedicar su búsqueda, Don Quijote seleccionó a una encantadora campesina local, de quien había estado secretamente enamorado, como la princesa de sus sueños descabellados. Decidió llamarla Dulcinea del Toboso, un nombre digno de la realeza a la que la había elevado. Aunque esto también parezca una fantasía descabellada, su fantasía de amor cortés no me parece más disparatada que la maravillosamente desconcertante experiencia por la que todos hemos pasado, el fenómeno que llamamos enamorarse. Puede incluso ser que la imaginación haya creado a todas las damas y caballeros más perfectos y que el que ve a su dama tal como es no es un amante digno de ese nombre. Por supuesto, es posible describir la realidad reductivamente como nada más esto o aquello. ¿Qué mujer para el hombre cínicamente hiperrealista es algo más que un trapo, un hueso y un mechón de pelo? El cuerpo humano puede reducirse a sus componentes químicos enredados en un conjunto de interacciones físicas, pero lo más humano se pierde en las cenizas analizadas. Es un bagaje químico empobrecido que vive en un mundo al que no aportará vitalidad ni sentido. La vida es muy aburrida para aquellos demasiado tímidos, demasiado faltos de imaginación, demasiado cuerdos para aportarle un sentido de estilo personal, de propósito individual, de color, brío, diversión y emoción. La búsqueda de Don Quijote, la peregrinación personal de su vida de locura, fue vivir en el mundo tal como es, recorrido por el hombre como debe ser. Si este es el vino de la locura, entonces digo, ven a llenar mi copa. A los demás miembros de la familia de Don Quijote y a su comunidad les molestó mucho enterarse de que había elegido creer en sí mismo. Despreciaban su deseo de seguir su sueño. No relacionaban el inicio de la locura del caballero con la monotonía mortal de su vida en medio de su vida piadosa. Su remilgada sobrina, su ama de llaves que sabe lo que es mejor para todos, su aburrido barbero y el pomposo cura del pueblo sabían que fueron sus peligrosos libros los que llenaron la mente debilitada de Don Quijote de ideas insensatas y lo volvieron loco. Su hogar me recuerda a las familias de las que a veces surgen jóvenes esquizofrénicos. Estas familias a menudo dan la apariencia de una estabilidad hipernormal y una bondad moralista. Lo que ocurre en realidad es que han desarrollado un sistema de señales sutilmente elaborado para advertir a cualquier miembro si está a punto de hacer algo espontáneo, algo que derrumbaría el precario equilibrio familiar y expondría la hipocresía de su pseudo-estabilidad sobrecontrolada. Recuerdo a una pareja que durante años utilizó los logros académicos de su hija como prueba de la constructiva vida familiar que tenían y como foco de una aparente cercanía que enmascaraba su temor a la intimidad real. Al final de la adolescencia, el creciente interés por la niña por el sexo amenazó a la familia con que estableciera una relación íntima con alguien fuera de su control. La preocupación religiosa de los padres se agudizó y pronto se sorprendieron y disgustaron al descubrir que su hija, la paciente identificada, se había vuelto loca, desarrollando visiones alucinatorias que respaldaban el delirio de que era la reencarnación de la Virgen María. Al principio, la familia se resignó a tener que cuidar de su hija loca por el resto de su vida. No tenían intención de hospitalizarla y solo buscaron tratamiento porque su confusión comenzó a interferir con su rendimiento escolar. En un grupo de terapia de dichas familias y con algún apoyo individual, después de un tiempo la hija loca comenzó a manifestar una nueva cordura no familiar en forma de cuestionamiento de sus propias experiencias delirantes, pensando en dejar la escuela para conseguir un trabajo y esperando independizarse. En este punto, el padre se pronunció contra la destructiva influencia secular de la psicoterapia, rogándole a su hija que no descartara sus visiones, porque en asuntos del espíritu, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
En el caso de Don Quijote, la auspiciosa comunidad de sabios y cuerdos se encargó de juzgar sus libros y quemarlos. La escalofriante parodia de Cervantes de la Inquisición española se refleja en nuestras propias experiencias contemporáneas con las fuerzas del orden y los intentos de la administración actual y reciente de protegernos de ideas e información peligrosas por nuestro propio bien. De forma más sutil, los esfuerzos protectores de quienes se autoproclaman cuerdos influyen en todo el campo de la psiquiatría y la psicología. El diagnóstico clínico de la psicopatología es con demasiada frecuencia una forma de control social. Si otras personas nos ponen nerviosos por lo extraño de su forma de hablar y su comportamiento extraño, les damos tranquilizantes y los encerramos en instituciones de detención. Una vez presencié un ejemplo irónicamente esclarecedor de la definición cultural de locura y de la política de poder de control social psiquiátrico. Mientras formaba parte del personal de un hospital psiquiátrico estatal de Nueva Jersey, un hombre extraño apareció en una esquina de Trenton, vestido con una larga sábana blanca y murmurando en voz baja tonterías. Su sola presencia amenazaba la certidumbre de la cordura de la comunidad en general. Afortunadamente, por el bien del hombre en la sábana, un ciudadano más sensato llamó a la policía. Así fue como este pobre hombre pudo ser puesto bajo la protección de su manicomio local. Sus esfuerzos por explicar su extraño comportamiento fueron en vano, ya que era evidente que estaba loco, o para ser más científicos, fue diagnosticado con ese síndrome tan complejo conocido como esquizofrenia tipo crónico indiferenciado. Habría sido difícil para cualquiera desenvolverse bien en esa situación con el personal de diagnóstico, ya que se asumía que el paciente estaba loco hasta que demostrara su cordura, sin representación legal y sin siquiera informarle de que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra. Había otra limitación en juego, derivada epifenoménicamente de la Sociedad de la Medicina estadounidense. A los médicos formados en el extranjero no se les permite ejercer la medicina en este país hasta que hayan demostrado competencia tanto en inglés como en medicina. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, a falta de dicha competencia demostrada, se les permite trabajar como psiquiatras residentes en instituciones psiquiátricas estatales. He visto a ciudadanos irascibles, pero por lo demás normales, diagnosticados como psicóticos confusos, declarados incompetentes y privados de sus derechos civiles y su libertad por su incapacidad para comprender las expresiones incompetentes de psiquiatras residentes mal formados, cuyo dominio del inglés era tan limitado que yo tampoco podía entenderlos. Afortunadamente para el paciente en cuestión, vestido con sábanas blancas y murmurando incoherencias, el día de visitas del hospital comenzó a la mañana siguiente. Evidentemente había llamado a casa para comunicar su situación. Esa mañana otras 20 personas vestidas con sábanas blancas llegaron al hospital. Vestidas de forma igualmente extraña, resultaron igualmente incomprensibles para el personal psiquiátrico. Resultó, para sorpresa del psiquiatra residente, que estos hombres y mujeres eran todos miembros de la misma pequeña secta rural, un grupo religioso que definía su identidad en parte por vestirse con la pureza de la tela blanca y por estar divinamente inspirados para hablar en lenguas. El psiquiatra, en este caso, siendo católico practicante, que semanalmente comía y bebía el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pensaba que eran un grupo realmente extraño, que Dios lo ayudara si alguna vez se adentraba en una comunidad donde sus propias afiliaciones religiosas fueran igualmente oscuras. El paciente fue dado de alta esa misma tarde. Uno de esos hombres es un lunático. 20 constituyen una comunidad aceptable y cuerda. La locura de Don Quijote y su pérdida de contacto con la realidad contrastan con la cordura práctica de Sancho Panza,
un campesino local al que ha convencido para que lo acompañe como su escudero. Sancho está comprometido con el sentido común, creyendo solo en lo que ve con sus propios ojos. Sin embargo, se deja llevar por las locas incursiones de Don Quijote en la ilusión de la aventura, porque Sancho, en su supuesta cordura, está impulsado por la codicia. Desea obtener poder mundano, convertirse en el gobernador de una isla cuya soberanía Don Quijote le promete como recompensa por sus servicios. Una y otra vez, Sancho se engaña a sí mismo creyendo que su caballero sabe lo que hace, su autoengaño guiado por su sensata insistencia en la adquisición de poder. Una y otra vez, Sancho se siente desconcertado por los impulsivos desafíos y ataques de Don Quijote a porquerizos, arrieros y posaderos, a quienes confunde con encantadores, caballeros malvados y señores del feudo. Sin embargo, cada vez Sancho soporta lo que debe, con oportuna cobardía ante el fuego, en la búsqueda de su propio sueño imposible. Cuán mezquinos y vacíos son los deseos del escudero de un burócrata insignificante comparados con el loco deseo de su caballero de enmendar los males de este mundo. Quizás la más famosa de sus aventuras sea lo que ahora se conoce comúnmente como la lucha quijotesca con molinos de viento. Al llegar a una gran llanura, los aventureros ven 30 o 40 molinos de viento que Don Quijote confunde con gigantes sin ley. Sancho no puede convencerlo de que sus alas giratorias no son brazos poderosos. Don Quijote carga para luchar contra estos gigantes, es derribado por el giro del brazo del gigante y termina gravemente golpeado en el suelo con la lanza rota. Pero consideremos por un momento lo que le costó luchar contra estas fuerzas ilusorias del mal. Después de todo, ¿quién duda de que el coraje para enfrentarse a los gigantes es más admirable y más raro que la capacidad de reconocer un batán cuando uno lo oye? Las visiones distorsionadas del mundo no siempre constituyen la corrupción del propósito de la propia búsqueda. Amigas, y aquí busqué esta palabra batán que yo no conocía y es un sinónimo de molino. Continúo. Recuerdo mi preocupación por la justicia social cuando mi propia vida fue rozada por el ala oscura de la locura. Después de una experiencia casi catastrófica de cirugía intracraneal, una respuesta adversa a los medicamentos que me habían dado y una experiencia desorientadora de ir y venir entre dormir y sentir dolor bajo las luces fijas de la unidad de cuidados intensivos, me hizo perder la cabeza durante varios días. Al principio estaba confundido, aterrorizado, no podía entender nada y no sabía si algún día terminaría. Un mal viaje. Estaba seguro de que me intentaban hacer daño. Me había puesto un dispositivo en la nariz. Me dolía, así que me lo saqué. Sangraba y entonces supe que intentaban matarme. Como interferí con sus esfuerzos, me ataron las manos. Más tarde supe que lo hacían con gasa, pero entonces pensé que me habían encadenado. Me sentí impotente, enfurecido, humillado. Intenté golpear a una enfermera en la cara. En retrospectiva me doy cuenta de que debí de ser un incordio para ellas, de que seguían intentando ayudarme y de que debí haber interpretado correctamente el resentimiento tras sus intentos de convencerme de que realmente querían ayudarme. Pero fui demasiado listo para ellas. Lo sabía. Me volví cada vez más astuto a la hora de engañarlos para que me quitaran algunos de los dispositivos de respiración más tortuosos que me habían puesto. Algunas de mis percepciones se volvieron más elaboradas, pero no más claras. El hospital parecía de alguna manera antisemita y mi persecución parte de eso. Algunos de los equipos parecían judíos y estaban bien, pero algunos parecían cristianos y me preocupaban. Además, aunque quería dormir, visualicé esto como una especie de cuadro que se estaba montando para que, mientras dormía, la grabación de mis sueños se usara como alivio cómico en cualquier tipo de programa de televisión que estuvieran montando.
Por fin reconocí a mi esposa a mi lado. Le dije que llamara a un comité de investigación de la Unión Americana de Libertades Civiles para que verificara que me habían atado las manos sin el debido proceso. Durante las dolorosas semanas que siguieron, mientras luchaba por dar sentido a este episodio psicótico, recibí una carta de respuesta de un querido amigo. Este hombre encantador es un psiquiatra junguiano de la costa oeste, y esto es lo que me escribió sobre la cordura de mi locura. Qué maravilloso y extrañamente correcto que te encontrarás con uno de tus demonios dentro de la caverna que alberga la posesión que tu raza, los judíos y nuestra sociedad más valoran, el intelecto. Te encontraste en una tierra extraña, una tierra de alguna manera determinada por tus antepasados raciales. Esa tierra extraña y peligrosa que identificas como tu psicosis, pero que es simplemente una capa más profunda del inconsciente que existe de forma natural, siempre presente, pero rara vez experimentada directamente por un ser humano consciente. Encontraste solo una fuente en la que podías confiar para identificarte como tú mismo y que permaneció incuestionable ella misma. Se refiere aquí a mi esposa. Sentí una gran empatía contigo cuando leí sobre tu miedo a ser atendido por un representante contemporáneo del hospital psiquiátrico. Algunos pacientes han sido casi destruidos por la ayuda, entre comillas, que reciben de psiquiatras bien entrenados, bien intencionados y con mucha experiencia. Afortunadamente, como en tu propia experiencia, la salud básica del individuo suele ser más fuerte que la medicina bien intencionada o aplicada inadvertidamente. En tu delirio conocías la verdadera base de tu persecución, a saber, tu fe. Sé lo difícil que es luchar en una guerra religiosa sin el beneficio de deidades reconocidas. Me parece evidente que el enemigo fue claramente identificado por ti, tanto en tu estado consciente más acostumbrado como en tu estado profundamente inconsciente, como las fuerzas impersonalizadoras con las que te encontraste. Incluso intentaste dar algún significado de vida a las máquinas que se usaban en tu cuerpo, identificándolas como máquinas de una fe u otra. La declaración más verdadera de tu situación era que si te permitías caer en el estado totalmente inconsciente del sueño, en tu inconsciencia, tu misma condición como ser humano sería utilizada para exponerte al ridículo y al abuso. Y aquí vuelve a hablar Sheldon Kopp, ya terminando la carta de su amigo. No pretendo sugerir con toda la discusión anterior sobre el valor de la locura que la locura como tal sea algo bueno. Más bien deseo señalar que en un mundo en el que la verdadera locura se disfraza de cordura, las luchas creativas contra los mitos en curso parecerán excéntricas y serán etiquetadas como locas por el establishment desafiado en el poder. Nosotros que estamos cuerdos sabemos que nuestra tecnología nos salvará, que la guerra es inevitable, que la pobreza y el hambre de unos pocos de los pobres que no lo merecen son necesarios para el bienestar de la mayoría. Hay que detener a estos drogadictos, comunistas, maricas y hippies que hablan de hacer el amor en lugar de la guerra, que quieren vivir en comunas sin agua corriente, que quieren imponer sus propias reglas. Hay que detenerlos. Enciérrenlos, castíguenlos, enderécenlos antes de que acaben destruyendo la forma en que Dios nos ha diseñado la vida. Por supuesto, estar loco puede ser, en cambio, una expresión obstinada de obstinación autodestructiva. Parece que hay muchas personas que eligen volverse locas o convertirse en alcohólicas, adictas, criminales o suicidas en lugar de tener que soportar el dolor y la ambigüedad de una situación vital que han decidido que no pueden soportar. Con estos pacientes intento dejarles claro que no puedo evitar que se vuelvan locos, pero que no seguiré su desquiciado camino de casa al hospital y viceversa. Pueden tener los sentimientos e ideas disparatados que deseen, pero en su comunidad tienen que comportarse como si estuvieran cuerdos si quieren que los acompañe en su peregrinación.
El acto irresponsable de volverse loco para no tener que afrontar el desastre que han creado en sus propias vidas no es algo de lo que quiero ser cómplice. Durante mi propia hospitalización, descrita anteriormente, tuve la suerte de estar demasiado débil físicamente para poder llevar a cabo toda mi locura. Como resultado, sobreviví y creo que aprendí una valiosa lección. En un momento dado, justo después de la operación y justo antes de mi episodio psicótico, mi respiración se detuvo varias veces y mi vida estuvo en peligro. El equipo de respiración asistida del hospital me introdujo a la fuerza un tubo de goma en la garganta para bombear los fluidos de mis pulmones. Luego, la enfermera me colocó una máscara de oxígeno en la cara. Débilmente le hice una señal a la enfermera para que se acercara a mi cama. Me quitó la mascarilla un momento para averiguar qué me pasaba. Jadeé. «Quítame la mascarilla, no la soporto», respondió con tranquila confianza. «Sí que puedes». Me volvió a poner la mascarilla de oxígeno y me salvó la vida. Mi locura, me parece, siguió a este intercambio. Aunque condicionado por el trauma fisiológico de la neurocirugía, también fue una mezcla ambigua de huida desquiciada de la impotencia a la que no quería enfrentarme y un intento desesperado por mantener mi integridad personal en un mundo sin sentido. Fue bueno y malo, lleno para mí de lo que siempre podrían ser contradicciones insolubles. Era lo que era. Escribir sobre ello parece ayudar a algunos. Al final de una serie de desventuras pintorescas y disparatadas, Don Quijote también recuperó la cordura. En su lecho de muerte tuvo que soportar la advertencia moralista de su ama de llaves mortalmente cuerda. Quédate en casa, atiende a tus asuntos, confiésate a menudo, sé caritativo con los pobres. Tal es la lección de la sana virtud, pero un hombre puede tener que pasar por el infierno para aprenderla. Y así, a salvo de cualquier otra amenaza de locura, Don Quijote murió habiendo ganado la razón y perdido las razones de vivir. Debe quedar claro para el lector que me ha acompañado por el laberinto de este capítulo que no creo tener una comprensión definitiva de la locura. A veces parece ser la única manera de transitar por un mundo lúgubremente cuerdo y destructivamente estable. En otras ocasiones me parece una evasión irresponsable y deliberada, y en cualquier situación puede parecer un poco de cada una. Mi esperanza no sería evitar la locura por completo, sino más bien resistir esa faceta que me aleja del coraje que necesito ante la amenaza, de la gracia bajo presión de Hemingway. En cuanto a su otra cara, valoro mi propia locura y los lugares creativos que me puede llevar, libre de las limitaciones de la razón común y la previsibilidad carente de imaginación. Permítanme describir un caso en el que sentí que alentar la locura de otro era una forma de ayudarlo en su peregrinación. Dan era un guerrero intelectual, un joven súper competente, aunque algo sobrealimentado. Se apoyaba en gran medida en la razón para abrirse camino, trabajando en todo lo que hacía con claridad de propósito, agudeza de intención y un aire de cansancio nacido del sobreesfuerzo cognitivo. En terapia, contó su historia de forma bien organizada, presentando un autoanálisis minucioso, un informe repleto de respuestas, pero vacío de soluciones. Respondí confundido por sus percepciones irrelevantes y fatigado por sus continuos esfuerzos por ser racional. Y también le hice saber que la cruda cordura de sus explicaciones comenzaba a confundirme y lo único que me hacía sentir que podríamos estar llegando a alguna parte era mi propia confusión creciente. Su exasperación por nuestra falta de comunicación y el creciente deterioro de su ilusión de claridad llevaron a Dan a redoblar sus esfuerzos por controlar la situación. Por supuesto, la situación empeoró cada vez más. Entonces, un día vino molesto,
pero triunfante, a contarme un sueño que le explicaba por qué se estaba irritando tanto conmigo. Anoche soñé que estaba en el mar, a bordo de un acorazado. No podía verte, pero presentía que estabas allá afuera en algún lugar más allá del horizonte. Fue horrible. Mi barco se estaba cayendo a pedazos. Las costuras se estaban doblando y secciones de la placa de blindaje de acero se estaban desprendiendo y cayendo al agua. Todo se estaba desmoronando. Empecé a sentir pánico porque sabía que el barco seguramente se hundiría. Tan pronto como desperté, me di cuenta de que el sueño era sobre lo que está pasando en la terapia. Cuanto más hablo contigo, más siento que me estoy desmoronando. ¿Qué demonios estás tratando de hacerme de todos modos? ¿Volverme loco? Por supuesto, estaba tratando de volverlo loco. Y le dije que este era un buen sueño, que realmente me gustaba, asegurándole que la única razón por la que le molestaba era porque creía que lo entendía. Aún más disgustado, replicó: «Está bien, si eres tan inteligente, explícalo». Señalé que los sueños se pueden entender, pero no se pueden explicar. Si quería comprender realmente su propio sueño, tendría que volver a vivirlo, dejándose llevar lo suficiente como para convertirse en el mar, en lugar de restringir su lugar al timón de ese barco de juguete desmoronado. Por un momento me miró como si no pudiera enfadarse demasiado porque yo estaba furioso. Luego, como para complacerme, se sentó en silencio con los ojos cerrados durante unos minutos, intentando asimilar la tontería de ser el mar. Cuando por fin abrió los ojos, estaban abiertos de par en par, maravillados. Su mirada penetrante habitual había desaparecido. Su expresión se había transformado. Su rostro y su voz se animaron de una forma nueva, y los músculos de su mandíbula fuerte y tensa parecían relajados por primera vez. Le costaba dar su habitual precisión a la descripción de la experiencia que acababa de vivir. «Es todo tan diferente», dijo. «Cuando soy el mar, es como si no tuviera límites. Me muevo con tanta facilidad y me siento tan libre de lucha. Y entonces pude ver que incluso si el barco se desmoronara y se hundiera, simplemente se hundiría en el agua y se oxidaría para convertirse en parte del mar. Es como si nada se perdiera realmente, así que no hay problema, nada que defender». Aún quedaba mucho trabajo por hacer en terapia, pero después de su experiencia de ser el mar, Dan se mostró más indefenso y espontáneo. A veces, cuando se sentía tenso, listo para luchar por el control de una situación, recordaba que podía volverse loco y dejarse llevar por el mar, y su necesidad de luchar se agotaría como la marea. ¡7! Cuento acerca de un descenso a los infiernos. En Pascua, en el año de nuestro Señor 1300, el poeta florentino Dante Alighieri descendió al infierno de los infiernos. Algunos dicen que su relato es principalmente un medio para exponer los males sociales y políticos de su tiempo. Otros insisten en que Dante representa a la humanidad, que la vida humana en sí misma es el viaje y que el infierno es la muerte que debe preceder al renacimiento. También es posible ver su viaje como si tuviera lugar en el espacio interior, como un descenso al pozo de su propia alma, mostrando que el alma pecadora en sí misma es el infierno. Estoy de acuerdo con Eliot en que el objetivo del poeta es enunciar una visión y que Dante, más que cualquier otro poeta, ha tenido éxito al tratar su filosofía, no como una teoría o como su comentario o reflexión, sino en términos de algo percibido. Ábrete a escuchar su relato, si te atreves, y seguramente verás lo que él vio.
A mitad de su vida, Dante, en la víspera del Viernes Santo de 1300, descubre que se ha desviado del camino verdadero de la iglesia religiosa y se ha adentrado en el oscuro bosque del error, donde debe pasar una noche miserable. Al amanecer, esperando de nuevo, se dispone a ascender al Monte de la Alegría, solo para descubrir que las tres bestias de la mundanalidad lo distraen y lo bloquean: el leopardo de la malicia y el fraude, el león de la violencia y la ambición, y la loba de la incontinencia. Aterrorizado, se ve obligado a retroceder al bosque y comienza a desesperar. Es entonces cuando la sombra de Virgilio acude en su ayuda, explicándole que representa la razón humana y que ha sido enviado para guiar a Dante fuera del error por otro camino. Llevará a Dante tan lejos como la razón le permita y luego lo entregará a otra guía, Beatriz, la revelación del amor divino. Virgilio guía y Dante lo sigue. Comienzan su descenso al abismo, pues solo mediante el reconocimiento del pecado puede tener lugar la purificación. Al llegar a las puertas del infierno, Dante lee una inscripción grabada profundamente en la piedra: abandonen toda esperanza quienes entran aquí. Al cruzar las puertas, entran en una antesala llena de ruido y confusión. Aquí están las primeras almas atormentadas que Dante conocerá. Aquí están los oportunistas, aquellos que en vida no buscaron ni el bien ni el mal, que no eran ni para Dios ni para Satanás, sino para sí mismos. Aquí en el infierno deben perseguir por la eternidad un estandarte que no pueden alcanzar ni del todo en el infierno, ni del todo fuera de él. Estos desdichados, nunca nacidos ni muertos, corrían desnudos en un enjambre de avispas y avispones que los aguijoneaban cada vez más, y hacían que sus rostros se llenaran de sangrientas gotas de pus y lágrimas que goteaban hasta sus pies, para ser tragados ahí por repugnantes gusanos y larvas. Debido a la oscuridad de su pecado, corren a través de la oscuridad, tal como persiguieron cada oportunidad pasajera en la vida. Ahora deben perseguir un estandarte esquivo para siempre. Picados por enjambres de conciencia, alimentando a los gusanos en la muerte, mientras producían inmundicia moral en vida, son castigados de acuerdo con sus pecados. Esta es la ley de retribución simbólica, la ley inmutable del infierno. El castigo ya está implícito en cada pecado. Vuelto hacia el pecador, le hace sufrir de una manera que realmente se ha traído a sí mismo. Este descenso al pozo de su propia alma es el viaje de cada peregrino. Ningún paciente en psicoterapia puede recuperar su propia belleza e inocencia sin enfrentar primero la fealdad y el mal en sí mismo. Jung nos dice que le hemos asestado al diablo ningún golpe serio al llamarlo neurosis. Las formas en que vivimos la experiencia de nuestras propias almas pecadoras sigue siendo en sí misma nuestro único infierno. Un claro ejemplo del autotormento incorporado a la conducta neurótica se hace evidente en las formas de manipulación del paciente. Tal hombre lucha por tener el poder de controlar a otras personas para no tener que confiar en los demás en el pasado, como tuvo que hacer de niño. Resultó en la experiencia de ser utilizado por otros, manipulado, sin importarle su bienestar ni cómo lo hacían sentir. Nadie parecía preocuparse lo suficiente por él como para confiar en su consideración, a menos que él mismo pudiera tomar las riendas. Ahora se propone que la gente lo trate de forma diferente, pero descubre, como todos, que no puedes obligar a nadie a amarte. Solo tienes que revelar quién eres y arriesgarte. Claro, puedes dar una buena impresión a los demás, halagarlos y apaciguarlos, o puedes intimidarlos, amenazarlos y amedrentarlos, pero ni con halagos ni coerción no puedes obtener un regalo de amor. En cambio, puedes exigir una recompensa por tu buen comportamiento, pero entonces te verás atrapado viviendo con la dolorosa sensación de que si la gente supiera realmente cómo eres, a nadie le importarías.
o si logras salirte con la tuya intimidando a otros, debes vivir con el temor a las represalias si alguna vez bajas la guardia. Pero quizás la retribución más poética y simbólica por ser manipulador es que te deja completamente expuesto a las manipulaciones de los demás. Quien parece dejarse engañar por tus halagos no es más que otro manipulador que recompensa tus ofrendas como forma de controlar tu comportamiento. Y quien cede a tus amenazas seguramente solo está esperando ponerse de pie una vez más. Su rendición es temporal y política, sin ningún rasgo de amor, confianza ni concesión. Por ejemplo, Bertolt Brecht cuenta en algún lugar de la historia de un campesino europeo atrapado en el holocausto de la invasión nazi. Un soldado de asalto llega a su cabaña, lo saca a rastras y le dice: «De ahora en adelante yo mando, viviré en tu casa, me alimentarás y me lustrarás las botas todos los días. Yo seré el amo y tú el sirviente. Si no estás de acuerdo, te mataré. ¿Te someterás a mí?». Sin responder, el campesino entrega su cabaña, alimenta al invasor a diario y lustra sus botas. Meses después, los ejércitos aliados de liberación llegan a la aldea, arrastran al soldado de asalto fuera de la cabaña. Justo cuando los soldados aliados se llevan al opresor a un campo de prisioneros, el campesino se acerca, se planta orgulloso ante él y en su cara responde: «No». Las víctimas de los estafadores son siempre esos ladrones secretos que esperan obtener algo a cambio de nada. El gran psicólogo W.C. Fields solía decir: «No se puede engañar a un hombre honesto». Solo el manipulador astuto no puede resistir la oportunidad de creerse al mando, de que puede salirse con la suya. Recuerdo que al principio de mi práctica trataba a hombres que usaban, entre comillas, prostitutas. Bastaba con darles dinero para controlarlas y las manipulaban para que hicieran lo que quisieran. Podían obligar a una prostituta no solo a realizar cualquier truco sexual que les ordenaran, sino también a ser amables con ellos. Si estos hombres no podían comprar amor, al menos podían alquilarlo. Las mujeres necesitaban el dinero, los hombres lo tenían. Las mujeres tenían que ceder. Los hombres eran desdeñosos, superiores, tenían el control. Más adelante en mi práctica comencé a tratar a algunas prostitutas y strippers. Me dejaron claro que los clientes con los que trataban eran unos ingenuos. Dales un poco de excitación sexual y podrías hacer que pagaran todo el dinero que tenían. Los hombres eran tan fáciles de controlar. Ahora siento que tratar de identificar a quien está controlando y a quien está siendo controlado es un juego de niños. Y cuando intento distinguir quién es la víctima y quién es el perpetrador de la manipulación, no puedo distinguir el cuchillo de la herida. Dante describe el infierno como una cueva en forma de embudo que desciende al centro de la tierra. Cornisas circulares bordean el interior, círculos de condenación. Descendiendo a este reino de la noche eterna, en cada cornisa, él y Virgilio encuentran las almas condenadas de los perpetradores de pecados cada vez más graves, cada grupo atormentado por la eternidad con castigos irónicamente apropiados. Los pecadores carnales que en vida traicionaron la razón al ceder a todos sus apetitos y abandonarse al desenfreno de sus pasiones, reciben el mismo castigo, obligados a vivir en una cornisa oscura, arrastrados para siempre por el torbellino de la tempestad del infierno. Los glotones que se revolcaron en comida y bebida sin producir más que basura, en el infierno deben revolcarse en fango pútrido mientras son desgarrados por Cerebrus, el glotón sabueso de 3 cabezas del abismo. Ahora son ellos mismos los que se agobian. Acaparadores y desperdiciadores se dividen en 2 grupos opuestos, cada uno de los cuales debe lanzarse grandes pesos muertos de la mundanalidad hasta que chocan en medio, castigando cada exceso al otro. En el limo fétido del pantano de la Estigia, ellos, llenos de ira, se atacan entre sí. A través del lodo, burbujas suben de los lugares donde están sepultados los taciturnos. Herejes que negaron la inmortalidad en vida,
creyendo en cambio que con el cuerpo muere el alma, deben yacer para siempre en tumbas abiertas rodeadas por las llamas de la ira de Dios. En el río de sangre hirviente yacen asesinos y tiranos que en vida se revolcaron en la sangre ajena, violentando a sus vecinos. Proxénetas y seductores que usaron a otros para sus propios fines, ahora son impulsados, astados con látigos que los obligan a apresurarse sin cesar para servir a los viles propósitos de sus propios torturadores. Los aduladores pagan por haber colmado de falsos halagos a los demás, viviendo para siempre en un río de excrementos que parecía el desbordamiento de las letrinas del mundo, para siempre manchados de excrementos. Los hipócritas marchan en una lenta e interminable procesión. Poéticamente cargan con mantos de plomo, deslumbrantemente dorados por fuera y pesados por dentro. Los falsificadores que en vida engañaron los sentidos de sus semejantes, ahora, a su vez, ven sus propios sentidos ofendidos por la oscuridad y la suciedad, por sonidos y olores terribles. Y quienes traicionaron a quienes los unían por lazos especiales se encuentran en el abismo final de la culpa, el abismo de las almas que negaron el amor y por lo tanto a Dios. En el centro mismo de la tierra deben soportar el hielo infernal congelado por la pérdida de todo calor humano. Y en el mismo centro está Satanás, el rey del infierno. El batir de sus poderosas alas envía el gélido viento de la depravación, el aliento gélido del mal. Una vez que llegó al mismísimo centro del mal, tras enfrentarse a cada pecado y ver sus consecuencias, solo ahora puede Dante esperar purificar su alma. Solo enfrentando la vida tal como es, puede encontrar la salvación. Todos los pacientes en terapia empiezan protestando: quiero ser bueno. Si no pueden lograrlo, es solo porque son inadecuados. No pueden controlarse, están demasiado ansiosos o sufren impulsos inconscientes. Ser neurótico es ser capaz de actuar mal sin sentirse responsable de lo que se hace. El terapeuta debe intentar ayudar al paciente a ver que está completamente equivocado, es decir, que miente cuando dice que quiere ser bueno. En realidad quiere ser malo. La mortalidad es un problema empírico. Peor aún, quiere ser malo, pero para tener una excusa para su irresponsabilidad, para poder decir, pero no puedo evitarlo. Su única salida es comprender que su peregrinación a la ciudad celestial debe recorrer el camino del infierno. Cuando nos apropiamos del mal que llevamos dentro, ya no tenemos por qué temer que ocurra fuera de nuestro control. Por ejemplo, un paciente llega a terapia quejándose de que no se lleva bien con los demás. En alguna forma siempre dice algo incorrecto y hiere sus sentimientos. En realidad es un buen tipo, pero tiene un problema neurótico e incontrolable. Lo que no quiere saber es que su hostilidad inconsciente no es su problema, sino su solución. En realidad no es un buen tipo que quiera ser bueno. Es un bastardo que quiere lastimar a otras personas mientras sigue creyéndose un buen tipo. Si el terapeuta puede guiarlo al pozo de su propia y fea alma, entonces puede haber esperanza para él. Una vez que este peregrino puede ver cuán enojado y vengativo es, puede rastrear su historia y sacarla a la luz, en lugar de estar condenado a revivirla sin conciencia. Nada en nosotros mismos puede cambiarse hasta que primero se acepte. Jung señala que el enfermo no tiene que aprender a deshacerse de su neurosis, sino a soportarla, porque la enfermedad no es una carga superflua e insensata, es él mismo. Él mismo es ese otro que siempre intentamos excluir. Si huimos del mal en nosotros mismos, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Todo mal es vitalidad potencial que necesita transformación. Vivir sin el potencial creativo de nuestra propia destructividad es ser un ángel de cartón. Gran parte del tiempo creo que todos somos tan buenos y tan malos como los demás. Una mayor capacidad para el bien, como la que se encuentra en el terapeuta iluminado, se corresponde con su mayor capacidad para un mal aún mayor.
En cuanto al paciente, en el mejor de los casos, él debería salir del análisis como realmente es, en armonía consigo mismo, ni bueno ni malo, sino como un hombre verdaderamente es, un ser natural. Dante ha descendido al abismo del mal. Ha tenido que pasar una temporada en el infierno, antes de poder ascender una vez más para ser iluminado por la luz divina. No hay pecado que no pueda encontrar dentro de sí mismo. Es tan bueno y tan malo como el resto de nosotros. Pero incluso si usted cree que algunos hombres son mejores que otros, entonces le pregunto en mi nombre y en el de todos los demás que descubren que nunca hemos tenido un motivo completamente puro en toda nuestra vida. Aunque un hombre no sea bueno, ¿por qué debería ser abandonado? Queridas hermanas de camino, pues aquí entre nos les confieso que me ha costado mucho trabajo este video. Creo que estos cuentos, historias que nos comparte Sheldon Koop tocan temas tan profundos que sin duda ha salido a la superficie mi resistencia y me ha tomado mucho tiempo, esfuerzo, trabajo, concentración, sentarme a completar este video. Nos ha hablado del amor, del sexo, del poder, de la locura y por último del viaje a los infiernos, a nuestro lado más oscuro, distorsionado y más alejado de nuestra alineación con nuestro propósito divino. Y sin embargo, el autor sigue acentuando que no podemos llegar a la luz si no pasamos primero por la sombra. Me gusta mucho cómo nos da estos ejemplos de sus clientes y cómo dentro de cada uno de los cuentos nos aterriza en ejemplos reales estas cuestiones que atañen a todos los seres humanos y cómo mucha de nuestra relación con el amor, el sexo, el poder, la locura y la maldad la formamos a través de nuestras experiencias de infancia. ¿Y cómo darles la vuelta? ¿Qué tal ese capítulo donde Willow escribe las 3 cartas? Me estremeció hasta lo más profundo, me sacó las lágrimas. Queridas mujeres, no quiero extenderme demasiado, sino que vayamos a los cuentos que nos faltan y también a las partes finales del libro. Pero no me voy sin dejarles un abrazo con mucho agradecimiento por estar aquí. Cada una de ustedes es valiosa, única y su historia importa. Un beso con cariño y nos vemos muy pronto.